Días, ¿cómo están hermanos y hermanas? Gracias por estar con nosotros un domingo más, una mañana más, una semana más para escuchar la palabra de Dios. Estamos contentos de poder compartir la palabra en esta mañana. Hoy vamos a cerrar y a terminar, a concluir esta serie que hemos venido estudiando juntos a lo largo de estas últimas semanas. Creo que han sido en total 5 o 6 prédicas que hemos tenido acerca de la carne. Hemos analizado diferentes aspectos de la carne y hoy vamos a culminar nuestra serie Desmenuzando la carne con el tema de la iglesia. Ahora, quiero comentarles que la próxima semana mi esposa ya estará predicando nuevamente. Sé que algunos están esperando también que ella comparta la palabra, así que ella va a estar predicando posiblemente las próximas 2 semanas, va a estar predicando con ustedes, perdón. Y sabemos también que tal vez mucha gente en Ecuador se está dirigiendo en este momento hacia las urnas. Hoy es un día muy importante para nuestro país, Ecuador. La mayoría de la gente que se congrega con nosotros virtualmente están en Ecuador y yo quiero pedirles a los ecuatorianos que por favor voten con mucha responsabilidad, que no se dejen llevar por lo que algunas personas dicen o por lo que ven en redes sociales, sino que puedan pedirle a Dios que les dé sabiduría y que puedan votar por el candidato que tenga propuestas que vayan más alineadas con lo que Dios quiere. Y bueno, vamos a estar orando por el país. Sabemos que en la gente va a depender qué resultados van a haber. No queremos que nuestro país caiga en una pobreza extrema, no queremos que nuestro país caiga dominados y subyugados bajo una dictadura, no queremos que a nuestro país entre lo que tanto daño le ha hecho a otros países. Y pues les pedimos a todos los ecuatorianos que van a tener la oportunidad de votar, que voten, que salgan a votar, que ejerciten su derecho al voto y que voten con mucha responsabilidad. Así que vamos a estar orando mucho por Ecuador, que Dios tenga misericordia de nuestro país y esperemos que el candidato que termine siendo el ganador hoy, en esta noche, sea un candidato que pueda traer propuestas que beneficien al Ecuador y no perjudiquen. Y bueno, hermanos, ahora sí, dejando a un lado eso, vamos a ir entrando en el tema de hoy, que es el antropocentrismo en la iglesia. Este es el último engaño de la carne que vamos a revisar. Hemos revisado cómo la carne engaña al ser humano de diversas maneras y el último engaño que vamos a revisar es el antropocentrismo. Ponerse en el centro de todo. Ponerse uno en el centro de todo. Hoy cerramos esta serie revelando una de las expresiones más sutiles y peligrosas de la carne. El antropocentrismo en la iglesia. Cuando el culto, el servicio, el mensaje, la adoración, las decisiones y los programas giran alrededor del hombre y no giran en torno a Cristo. Es decir, el antropocentrismo en la iglesia es cuando todo lo que está ocurriendo en la iglesia, las actividades, el mensaje, la adoración, todo gira alrededor de las necesidades y los deseos del ser humano en lugar de Dios. ¿Qué es antropocentrismo? Tal vez para algunas personas al ver el título de esta prédica dijeron, pero ¿de qué va a hablar el pastor hoy? ¿Qué es esto del antropocentrismo? Suena un poco raro. Bueno, el antropocentrismo básicamente es el hombre en el centro. El hombre en el centro. Todo se evalúa en función de cómo me siento,
todo se evalúa en función a qué necesito, qué deseo, qué quiero y qué me conviene. Eso es el antropocentrismo. Cuando todo lo que yo evalúo está basado en lo que yo quiero, yo necesito, en lo que me conviene y cómo me siento. La carne se disfraza de espiritualidad, pero su interés sigue siendo el yo. En la iglesia antropocéntrica hay personas que están disfrazados de espirituales, pero su interés sigue siendo yo, el yo. La iglesia antropocéntrica es una iglesia que busca únicamente soluciones inmediatas para problemas temporales. ¿Y qué significa esto? Tal vez te estés preguntando, bueno, si yo voy a la iglesia, o en nuestro caso yo me conecto a las prédicas, porque estoy buscando que Dios me solucione inmediatamente un problema que yo tengo en este mundo natural, entonces yo tengo una mentalidad antropocéntrica. Porque lo que estoy haciendo es buscando algo, una solución inmediata para mi problema en el mundo temporal. Y lo peor que podemos hacer nosotros los pastores o predicadores es predicar mensajes que vayan apuntando a la problemática temporal de la gente. Nosotros no estamos llamados a predicar mensajes que resuelvan los problemas temporales de la gente. Problemas económicos, problemas de salud, problemas incluso hasta familiares. Nosotros estamos llamados a predicar mensajes con un enfoque en lo eterno. ¿Y qué es lo eterno? Lo eterno es el propósito y el plan divino de Dios, que es darse a conocer a través de nosotros. Y para que eso suceda, nosotros tenemos que morir y Cristo tiene que crecer en nosotros. El antropocentrismo ha llegado a la iglesia y la ha inundado, la ha infectado como un virus infecta a una población masiva. Y lamentablemente, hoy por hoy, cuando vas a la mayoría de iglesias, lo que escuchas son mensajes que apunten a lo que el ser humano quiere, necesita, desea, le conviene y cómo se siente. Cuando vas a la mayoría de iglesias hoy, escuchas mensajes que están maquillados, moldeados y formados para que el ser humano no tenga que renunciar a su yo, sino que piense, que llegue a creer, y esto es una de las cosas más peligrosas del antropocentrismo, ¿sí? Que llegue a pensar y a creer que Dios está trabajando para mis sueños, para mis planes y para mis deseos. Entonces nos convertimos nosotros en Dios y Él en nuestro siervo. Y así es como en esa dirección van muchas iglesias. Y claro, por eso es que se llenan las iglesias. Por eso es que hay tantas megas iglesias con miles de personas. Porque no les llevan a la cruz. No les llevan a morir. No les llevan a negarse a sí mismo. Les llevan a seguir alimentando su carne. A seguir creyendo que Dios está para nosotros, existe para nosotros, trabaja para nosotros, y que lo único que debemos hacer nosotros es tal vez ofrendar y ya. Ofrendamos y Dios ya está a nuestro servicio. Como si Dios necesitara de nuestras ofrendas. Cumplimos la ley, como si eso fuese a agradar a Dios. Si Él ya envió a su Hijo y el Hijo ya cumplió la ley y ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el antiguo pacto.
Ahora estamos disfrutando del pacto eterno. No digo nuevo pacto, sino el pacto eterno. Y así lamentablemente en esa situación ha caído la iglesia. La iglesia está en una dirección contraria hacia la cruz. Está en una dirección contraria y opuesta a Cristo. Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero la iglesia está en una dirección donde mi deseo, mi anhelo, mis sueños, mis planes, ese es el camino. Mis planes, mis sueños son la verdad y mis planes y mis sueños son la vida. Y estamos en dirección opuesta a Dios. Y lamentablemente existen muchas iglesias que operan de esa manera y que se vuelven iglesias donde simplemente se reúne gente para recibir charlas motivacionales, para recibir sesiones de 20, 30 minutos de coaching, de sanidad interior, de sanidad emocional, de sanidad mental, todo para mejorar la carne, hermanos. Todo es intento fallido de mejoramiento de carne. Todo esto que les estoy mencionando, la iglesia antropocéntrica, hermanos, es una iglesia que busca mejorar la carne y que está enfocada en yo. Todo gira alrededor de mí. Yo soy el centro. El hombre es el centro. Y Dios, bueno, Dios está para bendecirme, para sanarme, para protegerme, para darme, para proveerme, para cuidarme. O sea, Dios está al servicio del hombre. Y a ese punto hemos llegado, hermanos. La Biblia describe esto como tiempos peligrosos. Es más, y para ser un poco más textuales, esto lo escribió Pablo incluso. Cuando le escribe la segunda carta a Timoteo, le dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo le dice a Timoteo, a estos evita. ¿Qué son estas personas que se disfrazan de piedad, pero que son amadores de sí mismos? Estas personas son antropocéntricas. Son las personas que son parte de las congregaciones en las iglesias, pero que tienen una mentalidad antropocéntrica, que tienen apariencia de piedad, pero que lo único que desean y lo único que andan buscando son sus intereses. No les interesa en lo más mínimo ir a la cruz. No les interesa en lo más mínimo negarse a sí mismo, dejar de amar lo que tanto aman. Recuerdo cuando Jesús se le acercó un joven rico y le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y dijo, haz esto, haz el otro. Y de ahí le dijo, pero Jesús él ya sabía lo que iba a contestar este muchacho, ya sabía lo que estaba en el corazón de este hombre. Y el joven le dice, Señor, yo ya hice todo eso. Dice, una cosa te falta. Mira que él ni siquiera se lo comentó a Jesús, pero Jesús ya sabía. Le dice, una cosa te falta. Dice, muy bien, ahora vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Eso es negación a uno mismo. Es negarse a uno mismo, es negarse a nuestro interés, a nuestros deseos, a lo que valoramos, a lo que anhelamos, a nuestros sueños, a nuestros planes, a lo que nos sostiene, a lo que sostiene nuestra vida. Es negarse a eso para seguirlo a Él. Y es que
No se puede seguir a Cristo si no hay una negación primero de uno mismo. ¿Y qué hizo el joven? Dice que se dio la vuelta y se fue triste. Se fue triste. ¿Por qué? Porque este joven era una persona que tenía apariencia de piedad, pero era amador de sí mismo. Y así como este joven, hay millones de personas que se dicen ser cristianos, pero que no lo son, porque no se han negado a sí mismo. Y su carne sigue al mando. La carne de ellos no está crucificada juntamente con sus deseos, sus pasiones, como dice Pablo, que los que son de Cristo han crucificado a su carne, a sus pasiones y deseos, sino que estas personas tienen apariencia de que son seguidores de Cristo, hablan incluso como seguidores de Cristo, como discípulos del Maestro, pero no lo son, solo tienen apariencia, porque en su interior siguen amándose a sí mismos, siguen queriendo salvar su vida. Y mientras uno quiera seguir salvando algo de su carne, la carne va a seguir al mando. Esto lo revisamos, me parece que fue hace como 2 semanas cuando estudiamos las jactancias de la carne, que uno de los mayores errores que podemos hacer es analizar y ver qué cosas buenas hacemos, porque mientras veamos cosas buenas en nosotros, vamos a querer salvar lo bueno de nosotros y así la carne va a seguir viva y al mando. Pero tenemos que recordar que en nosotros no hay nada bueno. La carne está ya infectada con el pecado y por eso tiene que permanecer crucificada. Y bueno, Pablo no se detiene ahí, porque en la carta a los Filipenses, Pablo les dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber que de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esto está en Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 21. Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, a los filipenses, y les dice: les voy a enviar a Timoteo porque me doy cuenta que dentro de ustedes, que todos, es más, no dice dentro de ustedes, dice todos andan buscando lo suyo. Están buscando lo suyo. No le interesa a la iglesia buscar mi voluntad. Les interesa su voluntad, les interesa sus deseos, sus anhelos, el hombre en el centro, el antropocentrismo en la iglesia. Y esto se ve desde hace miles de años. El antropocentrismo es un virus que ha estado infectando la iglesia desde hace miles de años, hermanos. Desde las primeras iglesias que se formaron, empezaron a creer que el evangelio era un mensaje que tenía que ser impartido en base a las necesidades y deseos y anhelos de la gente. Hermanos, las predicaciones no tienen que satisfacer tus necesidades y deseos. Para nada. Nosotros en este púlpito, de ahora en adelante, nosotros no vamos a predicar mensajes que apunten a tu problemática en el mundo temporal, sino que predicaremos mensajes enfocados en el propósito y plan divino de Dios en lo eterno. ¿Cómo se ve el antropocentrismo en la iglesia? Pues el antropocentrismo está presente en la iglesia de una forma muy fuerte y está muy presente en la iglesia, lo cual nos lleva a descubrir que existe un grupo que tiene apariencia de iglesia, pero que no lo son, ¿ya?
En la iglesia, por ejemplo, en la iglesia antropocéntrica, y esto me pasó a mí por la mayor parte de mi vida, que yo me crié prácticamente yendo a la iglesia, asistí a iglesias donde se me predicó siempre que Jesús murió por nosotros en la cruz. Y siempre escuchamos, Jesús murió por ti en la cruz. Jesús murió en tu lugar. Jesús murió por tus pecados para que tú puedas ser limpiado y perdonado. Él murió por nosotros, ¿verdad? Siempre nos predicaron eso. Pero lo que nunca nos enseñaron es la segunda parte de la obra de la cruz, porque la obra de la cruz tiene dos partes, hermanos. La primera parte de la obra de la cruz es la parte sustitutiva. Y en la parte sustitutiva es donde Él muere por mí. Él me sustituye, por eso es la parte sustitutiva. Él me sustituye. En lugar de que yo muera, porque eso es lo que merecíamos, en lugar de que yo muera, Él muere por mí, entonces me sustituye. Pero ahí no termina la cosa, esa no es toda la obra de la cruz. Porque si analizamos y solo vemos la obra de la cruz desde una perspectiva sustitutiva, podemos estar al borde, hermanos, de caer en el antropocentrismo. Y es que en las iglesias antropocéntricas, lo que se predica mucho cuando se habla de la cruz o de Jesús es que Él murió por ti. Gloria a Dios, gracias Señor, tú moriste por mí, te amo, muchas gracias. Pero ¿qué pasa después de eso? Sigo con mi vida haciendo lo que me da la regalada gana. Haciendo mi voluntad. Mi carne, mi alma sigue gobernando mi vida, sigo al mando. Porque pues ya murió Él por mí. Entonces, ya eso significa que yo quedo libre. El inocente pagó la condena que a mí me tocaba pagar y ahora me dejaron libre, ya no estoy en una cárcel. Ya, sigo con mi vida, sigo persiguiendo mis sueños, sigo persiguiendo mis anhelos, sigo buscando llenar mis necesidades. El hombre en el centro. La iglesia antropocéntrica, cuando te habla de la cruz, solo te habla de la parte sustitutiva. Pero ¿cuál es esa segunda parte, hermanos? De la que no nos hablaron, de la que a mí no me hablaron por la mayor parte de mi vida. Es la parte inclusiva. La obra de la cruz tiene una parte sustitutiva donde Dios envía a su Hijo para morir por nosotros. Y está bien, eso pasó. Pero esa no fue toda la obra de la cruz. La segunda parte de la obra de la cruz es la parte inclusiva, donde ahora yo me incluyo en ese sacrificio. Yo también estoy crucificado. Me incluyo, inclusiva, me incluyo con Cristo en la cruz. Y ahí es donde se experimenta la resurrección. Porque por medio de la obra de la cruz, tiene que haber una resurrección. Cristo resucita y nosotros, porque estamos crucificados con Él y hemos entendido esa parte de la obra de la cruz, resucitamos junto con Él. Y por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo está crucificado. Francisco está crucificado. Cuando yo entendí esta realidad, hermanos, es que yo empecé a experimentar la plenitud de Dios, que es Cristo en nosotros. Es la vida de su Hijo, el Espíritu Santo en nosotros. Lo empecé a experimentar recién cuando entendí esta realidad. Porque mientras no entendí la parte inclusiva de la obra de la cruz, sino solo la sustitutiva, yo seguía con una mentalidad antropocéntrica donde Dios estaba al servicio mío, donde Dios me tenía que proteger, bendecir, sanar,
todo para mí. Él ya murió por mí, yo puedo continuar con mi vida. Qué equivocados, hermanos, que pasamos por la mayor parte de nuestras vidas a veces, porque lamentablemente en las iglesias, en muchas iglesias no se habla de esto, de toda la obra de la cruz, que es lo más poderoso que pudo existir. Y nos vuelve entonces una iglesia consumista. Hay dos tipos de iglesia. La iglesia antropocéntrica te lleva a ser una iglesia consumista, mientras que una iglesia cristocéntrica es una iglesia productora. La iglesia consumista es como cuando tú vas al supermercado, a ti no te interesa cómo se hicieron los productos, cómo llegaron ahí los productos que tú vas a comprar. Tú solamente haces una lista de necesidades que tienes. Necesito pan, huevos, leche, mantequilla, esto. Haces una lista de necesidades y agarras productos que puedan satisfacer tus necesidades. Pagas y te fuiste. Esa es la mentalidad de la iglesia consumista, donde quiero la bendición de Dios, quiero la paz de Dios. Esto de aquí también me serviría. Esto también me serviría. Dios me provee, por supuesto que lo quiero comprar. Dios me sana, claro que sí, esto también quiero agarrar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que diezmar, ofrendar. Bueno, aquí está, cumplir la ley, ya, perfecto, listo, gracias, sigo con mi vida como yo quiero. Esa es la iglesia consumista. Y es la iglesia, es la mentalidad que tiene la iglesia antropocéntrica, el hombre en el centro, nuestras necesidades en el centro. Lo más importante es satisfacer mis necesidades, entonces me acerco a Dios con una lista de necesidades y le pido que me dé esto y esto. Como cuando uno va al supermercado, como cuando uno es un consumidor. Ahora, el otro lado de la moneda es una iglesia productora o productiva. ¿Y qué produce una iglesia productiva? Produce el fruto del Espíritu. Y la única forma de producir, hermanos, es descubrir esta realidad de que nosotros ya no vivimos, ya estamos crucificados, y descubrir esta realidad de que ahora nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre, de que ahora entendemos de que Dios tiene un plan, un propósito y nos incluye en él. De que mis sueños, mis anhelos, eso ya no sirve, eso ya no interesa. No importa eso. Lo que importa es su plan, su propósito, su deseo, su voluntad. Y nos incluimos en ese plan. Tenemos el privilegio de ser incluidos en ese plan. Y al ser incluidos en el plan de Dios, en el propósito de Dios, muriendo, negándonos a nosotros mismos, empieza a crecer la vida de Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y empezamos, ¿a qué? A producir al punto de que los demás, la gente que nos rodea, cuando nos ve, ya no ven a Francisco, ahora lo ven a él. Empiezan a ver el gozo, la paz, el amor, la misericordia, la benignidad, la fe. Todo eso empiezan a ver en nosotros porque ahora estamos produciendo. Entonces los consumistas, los que tienen la mente de consumidores, cuando se nos acercan y dicen, espérate un rato. Este no es Dios dándome a mí algo. Yo veo lo que yo quiero está en esa persona. Ahora el consumidor empieza a interesarse en qué hizo esa persona para volverse un productor del fruto. Y lo único que hay que hacer, hermano, es no bajarnos de la cruz para que Él siga creciendo en nosotros. Hay casos en los que dentro de las congregaciones hay personas que anhelan y permanecen
en el antropocentrismo. A veces en las iglesias y en las congregaciones no todos son así. Hay un grupo que puede ser gente espiritual, que anhela la voluntad del Padre, que se niegan a sí mismo para que la voluntad de Dios se vea manifestada en ellos, para expresar y mostrar a Dios a los demás. Pero puede ser que en la mayoría haya el antropocentrismo. ¿Qué nos dice, hermanos? Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 15. Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 15. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. ¿Toleras algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel? Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza, porque dentro de las iglesias de hermanos hay personas que hasta el día de hoy siguen la doctrina de Balaam y siguen la doctrina de los nicolaitas. Y las doctrinas de Balaam y los nicolaitas son doctrinas que apuntan a satisfacer los deseos de la carne. La doctrina de los nicolaitas es una doctrina donde el hombre es alabado, donde el hombre es el centro de todo, donde el hombre es lo más importante, donde yo soy lo más importante, donde el ser humano es el que tiene que ser adorado. Y así viven muchas personas. La iglesia antropocéntrica es una iglesia que resiste la obra de la cruz, porque no tiene su mirada puesta en lo eterno. Y resistir la cruz, hermanos, es el obrar de Satanás. Si tú resistes la obra de la cruz, tú tienes una mentalidad como la de Satanás. Porque la voluntad de Satanás es que resistamos la cruz, que resistamos la obra de la cruz, que no vayamos a la cruz, sino que sigamos haciendo lo que queremos, porque eso es lo que nos lleva a la perdición. ¿Y cómo sé esto? Recordemos, hermanos, cuando Jesús y Pedro y sus discípulos estaban caminando y de repente Jesús dice, yo voy a morir, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y Pedro salta y le dice, no, maestro, no. Que eso nunca te pase. Es más, yo voy en lugar tuyo. Deja que yo vaya en lugar tuyo. ¿Qué le contestó Jesús? Le dijo, ay, qué buena persona que eres, Pedro. Muchas gracias, te doy un abrazo. Hey, señoras y señores, Pedro, nuestro hermano Pedro va a ir a la cruz. Yo ya me libro de ese sacrificio. No, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Satanás no quería que Jesús vaya a la cruz. Y Jesús pudo identificar eso y le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Porque Satanás resiste la obra de la cruz. Satanás no quiere que tú sepas esta realidad de que conjuntamente con Cristo estamos crucificados. Él no quiere que sepas la parte inclusiva de la cruz. Él solo quiere que pienses que Jesús murió por ti y que ahora puedes continuar con tu vida y que lo que necesites solo hagas una lista y le pidas cosas a Dios. Eso es lo que Satanás quiere que tú te mantengas así, porque mientras te mantengas así, serás una persona antropocéntrica y carnal, perdida. No abrirás nunca los ojos. Las predicaciones en estas iglesias son predicaciones centradas en el hombre,
¿Cómo ser feliz? 10 tips para alcanzar tus sueños. 10 tips para alcanzar el éxito. 5 tips para alcanzar y vivir en paz. ¿Y si son 6? ¿Y si son 7? ¿Y si son 10? ¿Y si son 20? ¿Y si son 50? Todo, hermanos, todo eso es basura. Basura. Porque lo único que hace es alimentar a tu carne. No te mueve del centro. Te mantiene en el centro. No te lleva a morir. No te llega a negarte a ti mismo. Lleva a seguir alimentando ese deseo ferviente y hambre ferviente de la carne. Sin morir al yo, sin cruz, sin Cristo en el centro. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo, hermanos? Capítulo 4, versículos del 3 al 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 al 4. Nos dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará. Otra versión dice: llegará el tiempo en que la gente no sufrirá más la sana doctrina. Dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, o no sufrirá más la sana doctrina. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras estos mitos. Así describe Pablo a todas estas enseñanzas, estas predicaciones baratas, donde lo único que quieren es alimentar a tu carne. Estas predicaciones baratas que solamente te llevan a seguir buscando satisfacer tus necesidades. Predicaciones baratas que no nos mueven del centro, que nos mantienen a nosotros en el centro, y nos hemos olvidado de lo que dijo Pablo, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo ahora vive en nosotros. Nos olvidamos lo que Jesús dijo: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Estas enseñanzas baratas que quieren mejorar tu carne, quieren hacerte una mejor persona cuando eso es imposible. No podemos ser mejorados. Tenemos que ser destruidos. Dios no quiere mejorarte, no está interesado en mejorarte, no está interesado en solucionar tu problemática en el mundo temporal. ¿Por qué Dios estaría pensando en el mundo temporal, en lo natural, en la temporalidad? Si todo Él vive y habita en lo eterno. Todo lo que Dios anhela es que tú saques tu mente de este mundo y ámbito temporal y puedas tener la mente de Cristo que opera en lo eterno. Pero hermanos, escuchando estos mitos, como dice Pablo, no vamos a ver eso. Dice que no sufriremos más la sana doctrina, porque la sana doctrina te lleva al sufrimiento. Qué fuerte esto, hermano. Los padecimientos son necesarios. Y la sana doctrina nos tiene que llevar a sufrir. ¿A sufrir qué? Nos tiene que llevar a la negación de uno mismo. A morir a uno mismo. Y nos tiene que llevar a que seamos señalados, perseguidos, rechazados, a que nos critiquen, y nos van a criticar. Y no somos perseguidos como son en otras partes de la tierra. Pero Pablo dice, va a llegar un tiempo donde la gente no sufrirá más la sana doctrina, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros, o sea, predicadores, que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, lo que sus oídos quieren escuchar. Por eso
hay 20,000 personas en las megas iglesias, 10,000, 15,000 personas. ¿Tú crees que en esas iglesias toda esa gente está yendo porque quiere ir a la cruz? No, hermanos. Si a Jesús los abandonaron todos, Jesús le dijo incluso a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Porque claro, cuando las multitudes escucharon lo que ya no les gustó, se retiraron. Y Jesús les dijo a los discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? Y de ahí le dijeron, Maestro, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? El hombre no tiene nada, hermanos, nada que pueda ayudarte en lo eterno. Todo conocimiento que salga del hombre puede aportar en el ámbito natural, pero lo único que aporta a tu vida espiritual en el plano de la eternidad es la palabra de Dios. Adoración emocional, pero no espiritual. Las canciones que se cantan en las iglesias antropocéntricas exaltan lo que Dios hace por mí, pero no exalta quién es Él en esencia. Buscamos sentirnos de una forma agradable en medio de la alabanza y la adoración. ¡Uy, qué lindo que se siente cuando alaban al Señor! Son emociones. Se siente la presencia de Dios. He escuchado eso muchas veces y a lo largo de mi vida creí mucho en esto. No, es que me gusta ir a esta iglesia porque cuando entras se siente la presencia de Dios. Como si Dios habitara en templos construidos por humanos. La presencia de Dios está en nosotros. Su Espíritu Santo habita en nosotros. No habita en lugares. ¿Sabes en qué época habitaba en un lugar? Antes de Cristo. Habitaba en el templo. Ahí estaba la presencia de Dios. Pero ahora la gente que dice voy a esta iglesia porque se siente la presencia de Dios es porque no lo conoce. Todavía no lo ha conocido. O no se ha enterado que la vida de Dios ya está en nosotros. Ministerios que giran en torno a los talentos humanos. En lugar de buscar la dirección del Espíritu, se exalta la habilidad, la estrategia, la imagen, los dones de las personas. Es que voy allá a este lugar o a este lugar porque ahí va a estar el hermano que profetiza, que sana enfermos, que resucita muertos. ¿Estamos siguiendo a un hombre o estamos siguiendo o nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo? No estoy diciendo que está mal escuchar una prédica de otras personas. De hecho, ustedes están escuchando esta prédica hoy. Pero lo importante es que cuando escuchen una prédica, sepan que no es la persona lo importante. No soy yo lo importante. Yo no estoy predicando hoy. Dios está usando mi boca para traer este mensaje. Pero de ahí, creer que debo ir con tal persona porque solo esa persona es el ungido de Dios, estamos muy equivocados. Eso es parte de la iglesia antropocéntrica. Es una iglesia también enfocada en los talentos y los dones. No en los frutos, sino en los dones. ¿En qué dones hay? A ver, para ver si me congrego ahí. Les recuerdo que muchos con dones les dirán al Señor, Señor, ¿acaso no hicimos esto y el otro por ti? Y Dios les dirá, apártense de mí, no los conozco. El antropocentrismo crea el ambiente propicio para el fortalecimiento de la carne. Es terreno fértil para que se construyan herejías, para que se construyan ideologías y prédicas donde el hombre, la carne del hombre sea fortalecida. Parece bueno, parece humano, parece compasivo, pero sutilmente desplaza a Cristo del trono para poner al ser humano en el trono. La verdadera iglesia, hermanos, es la iglesia cristocéntrica.
¿Qué significa cristocéntrica? Que tiene a Cristo como el centro, donde Él es la cabeza y todos los demás somos miembros de su cuerpo. Pero Él es la cabeza. El pastor no tiene una superioridad espiritual, no tiene una superioridad o preferencia, no es superior a otros hermanos. Lo que sí tienen los pastores y líderes en las congregaciones son autoridades que han sido puestas por Dios. Dios les ha dado una autoridad para que puedan liderar, pero eso no significa que ellos son más importantes que el hermano y hermana que escucha la palabra o que sirve a Dios de otras maneras. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, teniendo diferentes funciones, pero tenemos una misma mente, un mismo corazón y una misma visión, y es la de Cristo, hermanos. Esa es la verdadera iglesia. La iglesia que no va tras su propósito, sus intereses, sus beneficios y que busca satisfacer sus necesidades, sino que la iglesia cristocéntrica es una iglesia que va tras el propósito de Dios, el plan de Dios y que tiene la mente de Cristo puesta en lo eterno. No gira en torno a los deseos del hombre, sino a la voluntad de Dios. No busca que el hombre se sienta cómodo, sino que Cristo sea formado en él. En esta iglesia, hermanos, no vamos a predicar mensajes que te hagan sentir cómodos, sino que te confronten para que Cristo pueda ser formado en ti. Y ahora vamos con 3 versículos, hermanos, para ya ir cerrando la prédica de hoy. Y para ir cerrando la serie también de hoy. El primer versículo es Colosenses 1, del 16 al 18. Dice, todo fue creado por Él y para Él. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hermanos, todo fue creado por Él y para Él. Nosotros no somos lo importante. El evangelio no se trata de ti. No se trata de tus necesidades. No se trata de tus deseos. Porque si vives con esa mentalidad, serás uno más, como aquellos que fueron sanados por Jesús, que se acercaron a Jesús, que recibieron su sanidad, pero que se regresaron a continuar con sus vidas como si nada hubiese pasado. Romanos 11:36 nos dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y Lucas 9:23 nos dice, neguémonos a nosotros mismos, tomemos su cruz. Hermanos, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Él es la cabeza del cuerpo. No eres tú. No son tus deseos. No son mis deseos. No son tus sueños. Tus sueños no tienen importancia, hermanos, en el evangelio. A menos de que tengas la mente de Cristo, pero si tienes la mente de Cristo, entenderás que su propósito y su plan es lo que todos debemos cumplir. Dar a conocer a Cristo. Mostrarlo a todas las personas que nos rodeen. Si tu sueño va alineado con eso, gloria a Dios. Pero si tu sueño es tener más dinero, tener una empresa o una organización que salve a millones de personas, comprarte una mansión en la playa, tener un montón de hijos, nietos. Si esos son tus sueños, déjame decirte que lamentablemente tus sueños han caído en el antropocentrismo, donde tú eres el centro. Ahí no hay lugar para el plan de Dios, para el propósito de Dios. Nuestro yo debe ser destruido y debe permanecer destruido, hermanos. Hemos crucificado la carne. Ahora crucifiquemos también el ego religioso que nos quiere poner en el centro.
Recordemos, hermanos, el Evangelio no se trata de nosotros, no es para mejorar nuestra carne, no es para que recibamos lo que queremos, no es para que se cumplan nuestros sueños, se trata de Él, es para producir en nosotros una nueva vida que dé testimonio de Cristo a donde vayamos por medio de una crucifixión y una resurrección. La iglesia, hermanos, no es un club terapéutico. No es un club de un programa de coaching. No es un lugar para recibir sanidad emocional. Porque nada de eso te lleva a la cruz. La iglesia tiene que llevar a la gente a la cruz. Porque si no vas nunca a la cruz, no experimentarás nunca la resurrección. Y yo hoy, para cerrar esta serie, quiero pedir disculpas. Como pastor y cofundador de este ministerio, quiero pedir disculpas públicamente, porque incluso aquí, por este medio, antes yo he predicado mensajes enfocados a nuestras necesidades en lo temporal. Yo he predicado mensajes que apuntan a nuestros deseos temporales. He predicado mensajes que han querido mejorar la carne, pero eso fue el antiguo yo. Desde el año pasado, el Señor empezó a hacer algo en mí, empezó a formarse en mí. Y fue cuando entendí esta realidad. Y nunca antes en mi vida he experimentado el gozo y la plenitud que experimento ahora, hermanos. Y yo quiero pedir disculpas si en algún momento tú escuchaste de mí una predicación que no te lleve a morir a ti mismo, que no te lleve a negarte a ti mismo, sino a querer alimentar tu carne y tus deseos de cumplir tus sueños. Si en este púlpito algún momento yo te prediqué un mensaje de tips para alcanzar el éxito o cómo alcanzar tus sueños, cómo hacer que Dios te bendiga cuando ya fuimos bendecidos en el momento en que su Hijo vino a esta tierra, todo fue reunido en Él, dice Efesios. Todo fue reunido en Él. El plan de Dios es reunir todas las cosas en su Hijo. Él es la bendición. Y cuando tenemos a su Espíritu en nosotros, no hay otra bendición más grande. Cuando tenemos a su Espíritu en nosotros, lo tenemos todo. Te pido disculpas si en algún momento no te llevé a que te niegues a ti mismo y que permanezcas crucificado en una cruz. Por eso es importante que no pongan la mirada en un hombre, porque yo soy un hombre de carne y hueso. Y por mucho tiempo estuve equivocado, no tuve el panorama claro. Y por eso todavía antes tenía vacíos. Pensaba que necesitaba cosas para poder sentirme completo, para sentirme pleno. Porque nunca había probado la plenitud. Y ahora lo estoy saboreando y no quiero otra cosa, no me interesa otra cosa. Y sepan, hermanos, que de ahora en adelante, desde este púlpito, mi esposa y yo predicaremos mensajes que nos lleven a negarnos a nosotros mismos. Mensajes que no van a apuntar a tu problemática temporal, sino al propósito eterno de Dios. Aquí vamos a predicar, como dijo Pablo, predicamos nosotros a Cristo y a este crucificado. Aquí vamos a predicar mensajes cristocéntricos, donde Él es el centro, no yo, no tú. Donde nuestros sueños y nuestros problemas en el ámbito temporal ya no tienen importancia.
De aquí van a salir mensajes que van a llevarte a permanecer crucificado para que puedas experimentar la resurrección y el crecimiento poderoso de la vida del Señor en ti. Que experimentes la plenitud. Oremos. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar y aprender esta serie, escuchar esta serie. Gracias por la obra poderosa de la cruz, que nos lleva a entender que no solamente moriste tú por nosotros, sino que nosotros también morimos ahí contigo. Y que ahora hemos resucitado también contigo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por darnos todo y por reunir todas las cosas en tu Hijo. Gracias porque ahora podemos saborear y experimentar y disfrutar la plenitud que es tu vida en nosotros. Gracias, Señor. Crece en nosotros, crece en nosotros. Queremos menguar, queremos conocerte más y negarnos más y más a nosotros mismos cada día. Te pido que esta realidad sea revelada también a mis hermanos y hermanas que todavía no la han visto y que están escuchando esta prédica. Te agradecemos y te damos toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a todos, hermanos, por haber estado con nosotros y les invitamos a que se conecten el próximo domingo a escuchar la prédica de mi esposa y a recordarles también que ya estamos en YouTube. Búsquennos en YouTube, Iglesias en Casa Volver a Empezar. Estamos subiendo todas las semanas las prédicas ahí a nuestro canal para que puedan volverlas a escuchar si la quieren volver a escuchar o las pueden compartir con otras personas. Les amamos y les mandamos a todos un fuerte abrazo.